¿Por qué no se oye? ¿Qué pasó aquí? Para nuestro devocional de la noche. Veníamos teniendo unos problemitas, pero gracias a Dios se solucionaron. Ahora vamos, como siempre, a invocar al único Dios vivo y verdadero. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo
siervos escucharán. Claro que vamos a hablarle, a contarle nuestros pecados a ese Dios misericordioso, ese Dios de amor que por amor a nosotros y por la obra de su Hijo Jesucristo perdona todos los pecados que cometemos a cada instante de nuestra vida. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús queremos una vez más acercarnos al trono de tu gracia para pedirte perdón por cada uno de los pecados que hemos cometido con nuestros pensamientos, palabras y acciones, Señor. Sabemos que hemos ofendido a un Dios santo en no hacer lo bueno que tú mandas, Señor, sino hacer lo malo que nos gusta en nuestra vieja naturaleza. Por eso, Señor, te pedimos que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y te cantamos. Confiados en la misericordia y en el perdón que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo y por su obra redentora, Él nos declara que por la obra de Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. A los que creen, les concede su Espíritu Santo y les hace hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, por el perdón que nos has dado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. También somos una iglesia confesional. Las confesiones son importantes porque decimos lo que creemos. Y los invito para que juntos hagamos nuestra confesión de fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ahora vamos a ir a nuestro texto de devocional del día de hoy, que está tomado del capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios: no os conforméis a este mundo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente entiende, conoce y sabe la buena voluntad de Dios. El mundo anda con una corriente distinta a la corriente o a las enseñanzas de Dios. Pablo nos está animando a que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados por medio del entendimiento. Pero necesitamos ser renovados ¿en qué? Todas aquellas personas que han sido regeneradas y llevadas a la fe en Jesús como su único Salvador del pecado, no deben de seguir andando como anda el mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo los incrédulos, la conducta habitual de ellos es siempre andar contra Dios. ¿Y por qué decimos que contra Dios? Porque no tienen a Dios. Y lo que hacen, así ellos piensen que está bien, no es la voluntad de Dios. Aún en el mejor de los casos, cuando estas personas quieren o creen servirle a Dios, están andando en contra de Dios y provocando la ira de Dios.
¿Por qué? Porque hacen cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy Dios nos dice por medio del apóstol Pablo, mire, tal vez todos nosotros, algunos de nosotros, los que no nacimos en familias cristianas, anduvimos muchas veces allá conforme a los rudimentos del mundo. Pero hoy Pablo nos dice, basta de eso ya. No continúen ustedes como creyentes adaptándose al mundo. Ustedes como creyentes deben de ser transformados por la renovación que ha hecho el Espíritu Santo en ustedes. Ya deben de tener una manera distinta de pensar. Y no solo de los pensamientos en lo que tiene que ver con el mundo o nuestra forma de vivir en el mundo. Es cierto, este cambio de mente y de corazón debe ser expresado, pero también este cambio en una persona, esta renovación de la mente, es cuando la persona ha sido llevada a la fe y es una nueva criatura. Que dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, nosotros como creyentes podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la buena voluntad de Dios no es otra que el hombre se arrepienta, reciba el perdón de sus pecados y vaya a vivir con él eternamente. Esa es la voluntad de Dios. Pero el mundo, o sea, los que no han sido renovados con su entendimiento, todavía luchan, bregan, buscan, se esfuerzan por buscar ese perdón de pecados que nunca pueden alcanzar, porque en nuestro estado pecaminoso, nuestras obras lo único que harán será provocar la ira de Dios. Mire, la misma palabra de Dios nos dice que Dios, esa es la voluntad de Dios, que todo hombre proceda al arrepentimiento y sea salvo. Primera de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la gente no renovada no busca la vida eterna. Tal vez para muchos en el mundo la vida eterna no es importante. Tal vez ellos viven aquí su propia vida y tienen su propio concepto de que cuando mueren, ¿qué pasa? Tal vez unos dirán, me muero, ya aquí se acaba todo, vida eterna no existe, el infierno no lo hay. Pero también muchos de estos tratan de llegar y buscar el perdón de sus pecados a través de sus obras y de lo que ellos hacen. ¿Pero por qué es? Porque todavía no han sido regenerados, porque todavía se conforman a lo que el mundo hace. Hoy en día muchas personas, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Todos los caminos conducen al cielo, lo cual es mentiras. Dios quiere que estas personas, todo el mundo, cambie su modo de pensar para que puedan ser llevados al arrepentimiento y reciban el perdón de pecados. Ojo, que no se conformen a lo que piensa el mundo. Y solo hay una forma de hacerlo. Esa renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento no depende de usted ni de mí, porque usted y yo nacemos muertos espiritualmente y venimos condenados a este mundo. Entonces, la única forma que podemos ser renovados, nuestra mente y nuestro entendimiento, es a través de su palabra. Y damos gracias a Dios por Cristo, porque Él siempre supo cuál era la voluntad de Dios y la hizo perfectamente por usted y por mí. Nosotros todas las veces que andamos haciendo nuestra voluntad, los deseos de nuestra carne, lo único que amontonábamos era ira para el día del juicio, porque esas acciones lo único que llevan a las personas es a la condenación eterna del infierno. Pero gracias sean dadas a Dios por ese Jesús, nuestro Redentor, porque Él sí supo cuál era la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús vino al mundo a hacer la voluntad del Padre, no hacer la voluntad de los hombres. Recordemos que muchos quisieron hacerlo rey porque Él les daba comida, porque los sanaba, esto y lo otro, y querían volverlo rey para tenerlo ahí. Pero Él sabía que esa no era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él viniera a buscar todo lo que se había perdido, como lo enseña Lucas 19:10.
Y podemos decir que Él lo hizo perfectamente y lo hizo por usted y por mí. Juan 17:4 nos dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciste. Oiga, Él tuvo claro cuál era su voluntad: venir a enseñar la palabra de Dios, a Jesucristo, para que lo conocieran a Él y a través de Él tengan la vida eterna. Lo mismo que acabamos de leer ahora, la voluntad de Dios, que todo hombre proceda al arrepentimiento y sea salvo. Y el versículo 26 de este mismo 17 nos dice: ojo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo es la única forma que una persona puede ser regenerada? A través de la predicación de la palabra de Dios, los medios de gracia. Por eso Jesucristo dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, les he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo lo hizo? Predicando la palabra de Dios. Pero Jesús hizo eso perfectamente, pero también Él pagó nuestro pecado por todas las veces que nosotros no hemos actuado haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros, como sacerdotes que hemos sido comprados, somos real sacerdocio, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. No hemos hecho lo que Él quiere: que vayamos y prediquemos a las naciones, les digamos que necesitan ser renovados de su entendimiento, porque las obras con las que ellos están caminando van al infierno. Proverbios 16:25 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Y sería muy fácil mirar y juzgar a los creyentes, pero no olvidemos que nosotros alguna vez estuvimos en esa posición. Yo personalmente muchas veces caminé sin la renovación de mi mente, porque quería llegar al cielo a través de lo que yo hacía. Pero aún como creyentes, ojo, aún como creyentes, nosotros muchas veces necesitamos renovar nuestra forma de pensar con respecto a Dios. Y podrías estar pensando: pero ¿por qué? Si yo tengo claras todas las cosas, yo sé que Jesús es mi Salvador, lo confieso como mi Señor y su Salvador. Pero muchas veces hemos pensado como el mundo piensa. Muchas veces cuando tenemos aflicciones o tribulaciones, llegamos a pensar alguna vez que Dios nos estaba castigando por algo que habíamos hecho, o que algo malo que yo había hecho, Dios me estaba castigando. Y eso es una mentira del diablo, porque Dios ya castigó a su Hijo por usted y por mí. Entonces, cuando tenemos estos pensamientos, o cuando los hemos tenido, debemos de tener claro que debe de haber una renovación en nuestra mente también, como una persona regenerada, una persona que es nueva criatura en Cristo, que puede confesar, sabe, cree y tiene claro que todo lo que sucede en su vida es para su bien, como lo enseña Romanos 8:28. Entonces, nosotros como creyentes también muchas veces necesitamos renovar nuestra mente, porque Dios nunca nos castiga por algo que hagamos. Él ya castigó a su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estamos en esas tribulaciones si tengo verdaderamente una mente regenerada, un corazón regenerado? Voy a actuar como Dios quiere. En los momentos de tribulaciones, de angustia, de tristeza, de felicidad, voy a hacer lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no dice, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, aparte de que la voluntad de Dios es que las personas sean llevadas al arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados e ir a vivir con Él eternamente en los cielos, Dios quiere que aprendamos a darle gracias por todo, aún en esos momentos de tribulación. Porque cuando tratamos de culpar a Dios o buscar una justificación, nos dice el 20 que no apaguemos el espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces nos entristecemos y nos dejamos decir del diablo con que Dios ha dicho, como le dijo a Adán y Eva, y dejamos que nuestro espíritu se entristezca por pecados que cometemos,
por tribulaciones, y es cierto que nuestro espíritu se debe entristecer por un pecado, pero recuérdese que nosotros tenemos un bautismo diario, como nos lo enseña Romanos 6. Todos los días morimos y resucitamos con Cristo. Cuando pecamos, claro, sentimos dolor y tristeza por el pecado, pero no podemos dejar que nuestro espíritu se entristezca practicando algún pecado o creyendo que no es tan malo. Como también, ¿qué más quiere Dios en su voluntad? Que no menospreciemos las profecías. ¿Cuáles son las profecías? Las palabras de Dios. En los momentos de tristeza, Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y también la voluntad de Dios para nosotros como creyentes, que muchas veces nos prestamos para ello, mire lo que es: examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal. La voluntad de Dios también es que no escuchemos espíritus engañadores. Entonces, si cambiamos nuestro modo de pensar con la ayuda del Espíritu Santo, podemos aislarnos de los que practican lo que no es la voluntad de Dios, y no estaremos expuestos al juicio de Dios. Porque si usted, que conoce y sabe cuál es la buena voluntad de Dios, no la enseña y no la practica, sino que más bien se acomoda al mundo, a lo que el mundo piensa y el mundo dice, Dios dice en Romanos 1:32, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si usted como creyente ha dejado que su mente, que su actitud, que su corazón se acople a las cosas del mundo, está en peligro de muerte eterna. Si muere en ese estado, irá al infierno. Pero Dios quiere que mostremos su amor a Él, el agradecimiento por usted y yo haber sido regenerados, haber sido cambiados nuestra manera de pensar. Ya no pensamos qué tengo que hacer para ir al cielo, ya no pienso cuántas obras tengo que hacer, o si estoy haciendo lo bueno o estoy haciendo lo malo, y si sí me alcanzará. No, ya pensamos en agradar a Dios. Por eso Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando conocemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces comprobamos si lo que estamos haciendo es agradable a Dios o no es agradable a Dios. Porque debe ser agradable a Dios nuestras acciones si conocemos, creemos y andamos en la voluntad de Dios. Y para esto nos dice el 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, cuando yo tengo una mente renovada, cuando he sido regenerado por el Espíritu Santo, yo ya no hago parte de las obras infructuosas de las tinieblas. Las reprendo, no hago parte de ellas. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios de esas obras? El 12 nos dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es que nosotros, siendo regenerados, dejemos que el diablo retroceda nuestra forma de vivir. No nos conformemos a este siglo, sino renovaos cada día con el entendimiento de la palabra de Dios, para que podamos tener claro cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Que nuestro Dios nos conceda esto a todos nosotros, de poder diario estar examinando todo, para comprobar lo que es agradable a Dios y si esta es la buena voluntad de Dios. Y que si nuestra mente se está acomodando al mundo, podamos ser esos pecadores penitentes para decirle: Señor, una vez más perdóname y no me dejes caer. Que Dios nos ayude a permanecer siempre haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a cerrar con la oración por todas las personas que hemos estado orando. Son muchas oraciones y sabemos que Dios las escucha, cada una de ellas. Por eso, Señor, queremos seguir dejando en tus manos las oraciones de todos nuestros hermanos en la fe, Señor, las oraciones de nuestras hermanas Agudelo, de nuestra hermana Piedad, de nuestra hermana Nuri Foronda, Señor,
de nuestros hermanos de México, Señor, la familia Vanessa Cajas, Andrés Cajas, Señor. Señor, también seguimos dejando en tus manos, Señor, las peticiones de nuestras hermanas Socorro de México y de Medellín. Seguimos dejando las peticiones de nuestro hermano Jairo Lopera, de nuestro hermano Moisés Tola, de nuestra hermana Yuraima, Señor. Seguimos poniendo en tus manos las peticiones de cada uno de nuestros hermanos, las necesidades de cada uno de nosotros, Señor, tú las conoces. Y te pedimos, Padre Santo, que vaya respondiendo conforme a tu voluntad y siempre dándonos la seguridad, Señor, de que tu gracia es suficiente para nosotros, Señor. Señor, tú conoces toda la cantidad de personas porque te oramos, Señor, te pedimos, Padre Santo, aún por aquellas que no conocemos, pero que hacen parte de tu iglesia, Señor, te pedimos que seas tú fortaleciéndolos si están enfermos, Señor. Si han sido restaurados, que sean dándote la honra y la gloria a ti. Que hagamos parte de ese leproso, Señor, que se devolvió a darte gracias, Señor. Que muchas veces en nuestros momentos de enfermedad o de angustia somos buenos para clamar a ti, pero cuando tú nos sanas o nos restauras nuestra salud, muchas veces preferimos correr a otras partes que ir a darte gracias, Señor. Señor, dejo en tus manos también todas las personas que no te conocen en estos momentos, aquellos que no han sido regenerados, Señor, con su forma de pensar. Te pido que seas tú poniendo personas idóneas que enseñen tu santa palabra, tu santa ley, tu santo evangelio, para que de esta forma puedan ser llevados al arrepentimiento y recibir el perdón que tú das a través de tus pecados, Señor. Y tener la seguridad que cuando partan de este mundo oirán esas hermosas palabras: entrad benditos al reino de mi Padre. Señor, pero también hay muchas personas que tal vez están agonizando en estos momentos en el mundo, Señor. Te pedimos que tu misericordia sea sobre ellos. Sabemos que el tiempo de gracia es mientras la persona que esté viva y por eso clamamos por ellos, para que tú, Padre Santo, en estos momentos estés poniendo personas ahí a su lado, Señor, que le puedan enseñar el amor de Dios, tu justicia y tu amor, Señor, tu ley y tu evangelio, Señor, tu juicio y tu perdón. Señor, y de igual manera, ayúdanos nosotros a cada día a anunciar tu palabra, porque es la única forma como tú cambias el entendimiento de las personas. Solo a través de tu palabra, como lo enseña Romanos 10:17, somos llevados a la fe. No hay otra forma, Señor, sino por tus medios de gracia. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo te damos gracias. Amén. Y los invito para que cerremos nuestro devocional de hoy, como siempre, con la oración del Padre Nuestro. Quiero darle gracias a cada uno de los que hay conectados, los de mi Facebook, los de Luteranos, sabe que los queremos mucho a todos y los animamos para que sigamos estudiando. Solamente a través de la palabra de Dios podremos entender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, y solamente a través de ella podremos ser cambiados de nuestra manera de pensar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una feliz noche y que la misericordia, la gracia, la paz y la providencia de Dios esté con cada uno de nosotros. Y los esperamos mañana a las 7 para seguir con la parábola del sembrador, que ahora ya no la podemos ver por problemas de internet. Confiemos en Dios de que mañana sí. Recordemos que todo lo que obra en la vida del creyente contribuye para su bien. Que Dios nos bendiga y nos guarde.